Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca del rol de la mujer en la Biblia. Vamos a continuar lo que empezamos en el video pasado, donde hablábamos de qué significaba ser ayuda idónea, y decidí que voy a empezar abordando el tema de la mujer y el hombre en el matrimonio. Esto es un tema súper profundo y súper debatido, más de lo que ustedes creen, bueno, o al menos más de lo que yo creía antes de que empezara a investigar. Decidí que en este video voy a abordar solamente una partecita. Vamos a hablar hoy de Efesios 5 del 21 al 25 y algunas reflexiones de una enseñanza que escuché una vez en una iglesia de donde vivo. Y luego de eso, en otro video, probablemente lo grabaré hoy mismo, pero en otro video vamos a empezar a hablar de los complementaristas y de los igualitarios, que son básicamente las dos posiciones doctrinales que difieren frente a lo que es el rol de la mujer en el matrimonio. Quisiera comenzar leyendo Efesios 5 del 21 al 25. Esta versión es Reina Valera contemporánea. Sin embargo, quiero motivarles, porque no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, porque me propuse que estos videos no iban a ser tan largos, es decir, van a ser largos pero no de 30 minutos. Solamente leerles una versión, pero en casa, por favor, consulten otras versiones. De hecho, si hablan otro idioma, si por ejemplo hablan inglés, traten de consultar las traducciones como The Message o The Passion. Estas son traducciones que tienden más a ser paráfrasis, pero es bien interesante ver cómo han decidido ellos traducir ciertas palabras. De hecho, saben que voy a leer del 21 hasta el 33 porque me parece que es el que presenta la imagen completa. Normalmente se lee para este tema de los matrimonios y del mandato para esposos y esposas, yo no sé por qué, solamente se lee desde 22, cuando empieza como el mandato, las casadas estén sujetas a sus esposos. Pero a mí me parece súper importante leerlo incluso desde el 19. Este pasaje de Efesios es un pasaje en donde se le viene dando instrucciones a la iglesia de Éfeso de qué hacer y qué no hacer. Y justo antes de este pasaje que vamos a leer es cuando se le dice que no se embriaguen en vino en el cual hay disolución, sino más bien que sean llenos del Espíritu Santo. Y hace como un contraste entre emborracharse y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Eso fue en el versículo 18. Voy a leerles a partir del 19, de hecho. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí va como dando unas instrucciones acerca de actitudes de vida que llama a tener a toda la iglesia, hombres y mujeres, y sometiéndose los unos a los otros en el temor de Cristo. Es importante que sepan que en la mayoría de las versiones que consulté no se usa la palabra sometiéndose, sino sujetándose. Pero lo que quiero realmente resaltar aquí es que justo antes de empezar a darle instrucciones a la mujer y luego hay instrucciones para el hombre, nos llama a sujetarnos o someternos los unos a los otros. Y no me parece una casualidad que antes de comenzar a hablar del matrimonio, hable de la importancia de que nos sujetemos los unos a los otros. Es decir, que nuestras relaciones interpersonales sean con humildad. Y yo me encuentro muy difícil pensar que esto no es una instrucción que aplica al matrimonio. Entonces es importante que cuando yo pienso en mi matrimonio o cuando pienso en el matrimonio en general, pienso que el primer mandato que yo recibo en Efesios 5 es que nos sujetemos el uno al otro en el temor de Cristo. Por ahí empieza todo. Entonces no se trata de que es solamente la esposa que tiene que sujetarse o someterse. Ambos tenemos que saber sujetarnos el uno al otro en el temor a Cristo, lo cual quiere decir que tenemos que sujetarnos a Él en primer lugar. Luego, a partir del versículo 22 empieza a dar estas instrucciones específicas. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Luego vienen las instrucciones para el esposo que dicen así a partir del versículo 25. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta.
De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y la iglesia. Por tanto, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. No es mi intención, al menos no el día de hoy, hacer un análisis extensivo de todo lo que significa este versículo. Quiero usar este versículo para hablar del tema del rol de la mujer. Lamentablemente, históricamente, estas palabras con las que se decidió traducir al español, al inglés, a las lenguas modernas, de someterse y sujetarse, se han tomado y se han distorsionado de la intención original que tuvo el autor de esta carta, y se han usado pues para justificar opresión, para justificar abuso, para justificar cosas que en lo mínimo agradan a Dios. Sin embargo, quise leer todo el pasaje porque me parece importante que nos familiarizáramos un poquito más con todo el contexto de Efesios 5, porque empieza hablándole a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, luego dice que nos debemos sujetar los unos a los otros, luego empieza hablándole a las mujeres. Es bien curioso, de hecho me parece interesante, que el mandato que se le da aquí a la mujer con respecto al matrimonio solo está, si no me equivoco, en 4 versículos, mientras que el del hombre ocupa 9 versículos. Es decir, que en teoría el hombre tiene un montón más que hacer que nosotras en el matrimonio, en términos de la responsabilidad que tiene frente a Cristo por nosotras. Y es bien interesante porque cuando yo veo esto así me doy cuenta, claro, y por eso habla de que Él es la cabeza de la familia, porque la responsabilidad espiritual de la familia es del hombre, de este cuidado, de esta protección. ¿Por qué? Porque lo está comparando con lo que hace Cristo por la iglesia. Y de hecho, el que se hayan usado palabras como amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella, ubica al hombre en la necesidad de llenar un estándar bastante alto con respecto a su papel en el matrimonio. Entonces, esto es algo que me parece muy interesante. Sin embargo, algo que quisiera destacar es lo que les leí al principio en el versículo 21. Y honestamente no comprendo muy bien porque este versículo no se lee más cuando se va a leer Efesios 5:22, cuando se comienzan a dar estas instrucciones. Claro, yo entiendo que ahí es cuando comienzan las instrucciones específicas porque dice casadas, casados, esposos, esposas. Sin embargo, me parece que se pierde un poco la intención de la palabra cuando no empezamos a leer solo desde el 22 y no entendemos que partimos de un mandato general de sujetarnos los unos a los otros en el temor de Cristo. Él es el primero al que todos estamos sujetos, y después, de hecho, la Biblia también establece como cuál es esa jerarquía, por decirlo de alguna manera, que es pues Cristo, el esposo, la esposa, los hijos. Y eso realmente cumple una función no de establecer, lo vamos a hablar también más adelante en otro video, no de establecer quién es más importante, quién es menos importante, sino que Dios estableció un orden porque Él sabe cómo las cosas iban a funcionar mejor. Por eso existe ese orden jerárquico. No me gusta esa palabra porque tiene una connotación muy negativa, pero realmente Él ordena de esa manera porque Él sabe lo que es mejor, de qué manera las familias van a funcionar más de una manera en la que se le va a dar gloria a Él. Creo que la comparación que más me cautiva de este pasaje es el versículo 23, cuando dice, porque el esposo, en el 22 está diciendo que las esposas tenemos que estar sujetas a los esposos, y en el 23 te da la razón, te dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él mismo es salvador de su cuerpo. Es bien interesante que este sea el estándar y este sea la referencia para el liderazgo del hombre como cabeza del hogar, del matrimonio, de la familia. Porque cuando yo pienso en eso, me pregunto a mí misma cómo se ha podido históricamente usar este versículo para situaciones de abuso, situaciones de opresión, situaciones de desigualdad. Cuando yo pienso en el liderazgo de Jesús con su iglesia, ¿qué hace Jesús? Jesús primeramente la ama. La salva, la respeta, la alimenta, le provee todo lo que necesita. Y por favor no se queden solamente con la idea cuando están haciendo la comparación en el matrimonio como con la idea de la provisión financiera, aunque claro que es parte de ello. Yo no me imagino a un Jesús controlando, obligando, abusando, limitando, denegando, con rabia, con opresión,
usando su propia palabra para obligar a la mujer. Él nunca hace eso con la iglesia. Él te presenta su verdad y te invita. Es una invitación de vida a que lo sigas, a que lo imites, a que sigas su liderazgo, a que tomes tu cruz y lo sigas. Entonces, cuando vemos esa forma de liderazgo de Jesús, es la misma que esperamos ver en los esposos. Y de hecho, y eso es lo que vemos en los versículos del 24 al 25, me sorprende porque yo pensaba que esto, bueno, lo que tenía en la cabeza con respecto a este pasaje era, bueno, nada, la esposa tiene que sujetarse y respetar al esposo y el esposo tiene que amarla. Una vez escuché, me parece un argumento válido de que eso se trataba porque, bueno, a las mujeres naturalmente nos cuesta más sujetarnos y respetar y a los hombres les cuesta más amar y por eso es el requerimiento. No, realmente no lo tengo claro si es así 100% la razón de por qué están esas palabras así, pero lo que sí me parece súper claro y que me sorprende es que el requisito para el esposo es más alto, es que dé su vida por ella porque es la misma relación que Cristo tiene con la iglesia. Con esto no estoy diciendo que, pobrecito el esposo que le toca más. Dios sabe lo que asigna a cada quien y la responsabilidad y el llamado que le asigna a cada quien desde su rol. Nada en este versículo ni en el establecimiento de este orden debe entenderse como que estoy diciendo que una de las partes es más débil que la otra o es menos importante para Dios que la otra. Y esto es algo que es muy necesario que tengamos claro como hombres o mujeres. Esto lo tiene que tener claro todo el mundo. Cuando pensamos en el versículo que siempre leen en los matrimonios, que es cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, es muy interesante ver esa imagen porque de hecho en mi boda yo lo hice. Tejimos como el cordón de 3 dobleces, mi esposo tenía una cuerdita, yo tenía otra persona nos ayudaba como representando la cuerdita de Dios y la trenzamos, ¿no? Se supone que es una alianza, es un partnership, es una sociedad que estamos haciendo como familia para honrar a Dios, Él siendo nuestro pilar, Él siendo nuestro centro. Si uno de los cordones es más débil que el otro, probablemente esa trenza se va a romper. Y fíjense que esto es una base con la que comenzamos viendo y creyendo en el matrimonio. Entonces, por favor, tu mujer o tu hombre, no pienses jamás que Efesios 5 significa que la mujer es un elemento más débil o secundario para Dios, porque no lo es. Para mí esto es evidente y queda claro no solamente en este versículo, sino en muchos versículos que vamos a estudiar durante esta serie. En la enseñanza a la que yo tuve acceso, que hablaba de Efesios 5 del 21 al 33, el expositor, que era un hombre además, hacía unas preguntas bien interesantes. Yo no te voy a plantear mi posición con respecto a ellas, solo quiero hacerte pensar. Quiero ayudarte a pensar en que quizá las cosas no son tan blanco y negro aplicadas a la realidad. Es decir, estos son los principios, son claros, están expuestos. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Este expositor planteaba lo siguiente, bueno, sí, la mujer debe someterse o sujetarse a su esposo, al liderazgo de su esposo como la cabeza del hogar. Fantástico. Tienen un llamado a respetarlo y eso puede implicar escucharlo, seguirlo, apoyarlo, etc. Ahora, ¿es esto un llamado absoluto y que tiene que darse en todas las circunstancias? No te voy a dar una respuesta, pero quiero hacer unas preguntas para hacerte pensar. Él decía, por ejemplo, ¿qué pasa si el esposo ocurre una situación desafortunada y cae en coma? O tiene una enfermedad mental. ¿Quién toma las decisiones en la casa? Se supone que en estas circunstancias la esposa lo siga ciegamente. Y no quiero, o sea, mi intención no es hacer una controversia de esto. Mi intención es que pensemos si realmente esta jerarquía, este orden establecido por Dios, realmente significa que en un matrimonio solamente tenga que tomar decisiones un hombre o que siempre vaya a tener la última palabra. Y no estoy juzgando, no estoy diciendo que esto esté mal, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy ayudándote a pensar si quizá es así. De hecho, el otro día hablaba con mi esposo de qué significaba para él ser la cabeza del hogar y ser el líder espiritual, y nos dio risa porque al final descubrimos que él, en su posición doctrinal acerca de esto, él decía, no, yo no creo que yo tenga que tener la última palabra siempre, en cada discusión, en cada decisión que hay que tomar. Yo he tomado algunas decisiones y bueno, aquí ya le estoy hablando de mi experiencia personal, porque en algún momento dado mi esposo me dice, bueno, creo que tú tienes más información para tomar esta decisión, tómala. A veces yo le digo, no, toma tú la decisión. Otra pregunta interesante, ¿qué pasa entonces con las mujeres solteras o viudas? Y en este caso, en este contexto que tenemos, divorciadas. Entonces puede haber un espectro diferente de cómo tú lo vivas y lo veas en tu matrimonio
A veces creo que esto puede estar un poquito influenciado por la experiencia cultural, pues sí, nuestra nacionalidad, nuestra cultura. No siempre es necesario hacer la interpretación más conservadora o más restrictiva de decir, bueno, la sujeción significa que la esposa siempre va a callar y no va a opinar, o que el esposo siempre va a tener la última palabra. Como vimos en la pregunta que les hice, puede ser que una situación lamentable como que el esposo tenga una enfermedad mental o que caiga en coma o que esté incapacitado de alguna manera, ponga a la mujer en una posición de tener que tomar ciertas decisiones. Entonces creo que es muy importante entender que nada del principio que vemos en Efesios 5 se trata de traerle honor al esposo. Es decir, no estoy diciendo que sea malo darle honor a tu esposo. A mí me gusta honrar a mi esposo de muchas formas, pero en eso no se centra la intención de lo que se nos está planteando en Efesios 5. Yo como mujer no estoy buscando darle honor a mi esposo por darle honor a mi esposo. Cuando lo escucho, cuando me sujeto, cuando lo atiendo, cuando lo sirvo, estoy buscando honrar a Cristo, porque además a Él estoy sujeta supremamente. Es por Él que empieza todo. Entonces, respetar este orden no implica que es que el hombre es el depositario de mis actos de servicio o es el depositario de absolutamente todo lo que yo hago, porque Él lo merece, porque es el esposo. Ojo, no estoy diciendo que no lo merezca. Lo que quiero decir es que Él no es el fin último de estos principios. El fin último de lo que aprendemos en estos principios es la honra, la gloria a Jesucristo. Es entender que Dios estableció un orden maravilloso donde todos tenemos un lugar y donde todos podemos vivir al máximo nuestras capacidades y nuestro diseño, donde nadie es más que nadie, pero donde podemos absoluta y definitivamente confiar en un liderazgo que proviene de Dios. Así que bueno, voy a dejar este video hasta acá porque ya creo que se me alargó mucho. Vamos a seguir en el próximo video hablando acerca de los complementaristas y de los igualitarios. No sé si lo dije bien porque la verdad las fuentes que encontré están traducidas de distintas formas. Esto viene de los complementarians y de los egalitarians, entonces pues no sé realmente si está bien traducido, pero lo importante es que hay dos corrientes que vamos a analizar a fondo que nos van a permitir entender por qué muchos hombres o muchas familias, porque ahí también están incluidas mujeres, y muchas iglesias entienden de distinta manera el rol de la mujer. ¿Por qué hay personas o iglesias o líderes que te dicen no, la mujer debe quedarse en casa haciendo las tareas domésticas, o la mujer es la única que tiene responsabilidad sobre el tema doméstico, o no pasa nada con que la mujer salga y trabaje y de repente el hombre esté en casa? Eso viene de posturas doctrinales diferentes que vamos a estudiar no tan profundamente porque no me va a dar tiempo, pero definitivamente vamos a entenderlas un poquito más en el próximo video.